el título que le he dado a la enseñanza del día de hoy es Oración en perspectiva. Y leemos como base 1 Corintios 14:15. Dice la escritura que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Vamos a hablar acerca de la oración. Es un tema que poco hemos tocado en nuestra congregación porque acostumbramos desde muy temprano en la evangelización de las personas a enseñarles a orar. Y de alguna manera lo hemos aprendido de forma tácita. Lo hemos ido aprendiendo en medio de las clases. Enseñamos a la gente a que venga, exprésele a Dios lo que piensa, exprésele a Dios lo que siente. Y las personas se han acostumbrado en nuestra congregación a orar desde muy pequeñitos en el evangelio. Así que tenemos personitas que son muy nuevas, pero oran con nosotros, ¿cierto? Y sus oraciones son a veces muy sencillas, son como esos balbuceos de un bebé en un hogar, ¿cierto? Que lo hacen a uno reír en medio de todo, o que lo emocionan a uno como papá escuchar a sus hijos orar, ¿no? La primera vez que el niño dice papá, qué alegría, ¿no? Qué felicidad. Yo pienso que para Dios es igual escuchar a las personas orando a Él, hablando con Él, compartiendo con Él lo que hay en sus corazones, a veces con sencillez, a veces con pena, porque pues ya es que yo no sé orar. Y creo que en nuestra congregación no hemos tratado mucho el tema de la oración precisamente por eso, porque nos hemos acostumbrado a que nuestras oraciones sean más bien sinceras. Pero es bien importante lo que acabamos de leer porque encontramos que no es suficiente con que nuestras oraciones sean sinceras. Es importante e indispensable que nuestras oraciones también sean hechas con el entendimiento. A eso llamo perspectiva. Orar de una forma adecuada, orar de una forma correcta, porque está bien que oramos, y está bien que nuestra congregación tiene buenos tiempos de oración. Tenemos estos tiempos en las mañanas, tenemos esos tiempos de intercesión, tenemos buenos tiempos de oración antes de cada culto, tenemos esos tiempos de oración cada vez que damos una clase, pero olvidamos muchas veces que la oración no debe ser solamente algo que sale del corazón, sino que también debe filtrarse con la mente, con el cerebro, porque oramos a un Dios sabio, a un Dios inteligente y obviamente debemos orar con sabiduría, debemos orar de una manera adecuada, correcta. Y a veces no nos damos cuenta que hacemos ciertas oraciones incluso antibíblicas. Y hoy vamos a aprender un poquito sobre eso y por eso el tema oración en perspectiva. Vamos a mirar un par de ejemplos de lo que serían oraciones mal hechas y luego vamos a mirar cómo debiéramos hacer nuestras oraciones y vamos a descubrir cosas bien interesantes. Quiero que nos acerquemos un poquito a la oración que hizo Abraham por Sodoma y Gomorra, allí en Génesis 18, 16 al 33. Recuerde que Dios está visitando a Abraham y en medio de visitar a Abraham, tiene en mente que la siguiente visita que va a ser en Sodoma, pero va a ser para hacer un juicio, para destruir esa ciudad, porque dice que la gente de ese lugar era mala y perversa en gran manera y que ya había llegado al colmo de la maldad. Había uso sexual de menores, violación por doquier, había aberración, perversión en cuanto a su sexualidad, había violencia y pues obviamente Dios iba a destruir ese lugar. Dios decide contarle a Abraham lo que va a hacer y encontramos en el titulito que hallamos allí en la Biblia, Abraham intercede por Sodoma, pero vamos a mirar un poquito si esa intercesión, si realmente es una intercesión o más bien hay una oración que está salida de la perspectiva de Dios y vamos a observarlo mirando algunos aspectos. Pensemos en los argumentos de Abraham. Cuando Dios viene a hablarle a Abraham y a contarle lo que va a hacer en Sodoma con esa ciudad, que va a hacer un juicio allí, va a destruir eso. ¿Qué hace Abraham? En primer lugar, él piensa que Dios va a cometer una injusticia con la pobre gente de Sodoma. Abraham no está viendo a Dios como un Dios justo, sino Dios, vas a hacer algo injusto. Eso lo dice Génesis 18, 22 al 23. Vamos a leerlo. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y es algo que ya hemos estudiado, pero quiero hacerle un realce hoy en nuestra enseñanza,
que de alguna manera Abraham pareciera estar orando a un Dios injusto. Qué tremendo que muchas veces nosotros nos acerquemos a Dios a orar pensando, pero es que Dios es injusto. Ahora, ¿cómo le voy a hablar yo a un Dios injusto? ¿De qué manera le voy a expresar mi oración si ya en mi corazón yo no creo que Dios es bueno? Si yo creo que Dios es malo, si yo creo que Dios no es tan maravilloso como dice, sino que mire las cosas que está haciendo. ¿Cómo se le ocurre que va a destruir hace poco de gente, tan buena gente que yo conozco? Porque Abraham conocía seguramente a muchos de ellos allí en Sodoma. Eso ya daña nuestra perspectiva en la oración. La forma en que estamos viendo a Dios daña la forma en que oramos a Dios. Abraham está viendo a Dios como un Dios injusto. ¿Cómo se le ocurre, Dios, que usted va a hacer eso que va a hacer? ¿Cómo se le ocurrió? Eso daña nuestra oración y muchas veces oramos de esa manera. Oramos a Dios viendo a Dios no como el Dios santo, justo, perfecto, que sabe lo que está haciendo, no, sino como un Dios que está haciendo lo incorrecto. Grave, ¿cierto? Abraham ve en la ciudad de Sodoma más gente buena que la que Dios parece estar viendo. Qué interesante, porque parece que Abraham en su visión, él cree que en Sodoma hay al menos 50 personas justas, maravillosas, perfectas, que no rompen un plato, que parece que han aceptado al Señor como su Señor y su Salvador. Y él cree que esa gente, porque hizo una oración de entrega, por eso son justos. Y a veces nosotros cuando hacemos nuestras oraciones observamos a la gente y creemos que son cristianos porque van a una iglesia, que son evangélicos porque es que nombran a Dios para todo, ¿cierto? Hasta para comer. Dicen gracias a Dios por la comida y le hacen la crucecita a la comida. Entonces uno cree que es gente justa, que es gente buena. Y así que está Abraham creyendo que en Sodoma hay 50 justos. Génesis 18:23 dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Abraham está haciendo aquí una pregunta bien interesante. Oiga, Dios, ¿cómo se le ocurre? Mire que en el primer versículo que observamos respecto a Abraham, vemos que él está orando a un Dios injusto. En este caso, aquí ya no está orando a un Dios injusto, está orando a un Dios ciego. Dios no se da cuenta, Dios es que no está viendo, Dios es que se le olvidó, Dios es que usted no oye, Dios es que usted no se ha fijado. ¿Qué tipo de Dios tiene Abraham que está orando a ese Dios que no se ha fijado que allá hay mucha gente buena? ¿Será que es que Dios está medio cegatón y no se ha dado cuenta? Oiga, porque a veces oramos a ese Dios ciego, a ese Dios que Dios, si tú no te das cuenta lo que estoy sufriendo, Dios, tú no te das cuenta lo que estoy pasando en mi vida, Dios, tú no te das cuenta cómo están las situaciones en nuestro país, no te has dado cuenta lo que está pasando y estamos orando a ese Dios ciego. ¿Cómo vamos a orar a un Dios ciego? Miremos un tercer aspecto. El patriarca de Israel pasa a darle a Dios un consejo personal, porque su oración se convirtió en consejería para Dios, porque es que un Dios ciego y un Dios injusto necesita que nosotros lo aconsejemos, que le digamos cómo debió haber hecho las cosas, cómo debiera estar haciendo las cosas. Mire lo que dice Génesis 18:25. Lejos de ti, oiga, lejos de ti, los pájaros tirándole a las escopetas, los hijos enseñándole a los papás a ser hijos, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. ¿Cómo le ocurre, Dios? ¿Cómo le ocurre a usted? Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Dios, ven, yo te aconsejo algo. Mira, ¿por qué no cambias de opinión? Dios, ¿por qué no haces las cosas de otra manera? Oiga, ¿quién le está enseñando a quién? ¿Qué es esto como oración? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mire que Abraham no solo está orando a un Dios injusto, está orando a un Dios medio cegatón, sino que está orando a un Dios poco sabio, que no sabe lo que está haciendo. ¿Será que a Dios le quedó grande? No sabe lo que está haciendo Dios. A ver, yo te aconsejaría que cambies esto de la pandemia. Dios, yo te aconsejaría que cambies estas manifestaciones por los impuestos y todo esto que está pasando. Yo te aconsejaría que hiciera las cosas de otra manera, Dios, porque esto es como muy violento, esto está como muy fuerte, esto está como muy pesado. Y está aquí Abraham
queriendo darle consejos ¿a quién? A Dios. Como si Dios no supiera por qué permite las cosas. Como si Dios no tuviera el control absoluto de la vida del ser humano. Como si Dios no tuviera el control absoluto del gobierno. Como si Dios no tuviera el control absoluto de la salud de cada persona, de cada creyente. Atrevido, ¿cierto? La negociación de Abraham terminó con el compromiso de salvar 10 personas justas. Oigan, Dios es tan bueno que se aguantó el consejo de Abraham. Dijo, bueno, negociemos si quiere. Y negociaron. Llegaron hasta 10 justos. Si hubieran 10 justos, Dios dice, bueno, listo. No. ¿Cuál fue el verdadero resultado? La ciudad fue destruida y los únicos que salieron fue Lot y sus 2 hijas. ¿Habían 50 justos? ¿Habían 40? ¿Habían 30? ¿Habían 20? ¿Habían 10? No, no alcanzaban. A duras penas, Lot. Ya vamos a mirar a ver si las hijitas sí. Quiere decir que, ¿por qué no tuvo efectividad la oración de Abraham? ¿Por qué no tuvo respuesta la oración de Abraham? Porque está orando fuera de perspectiva. Porque no está viendo a Dios como debe ver. Y cuando yo no veo a Dios como debo verlo, mi oración no va a tener efecto. Porque no se trata de lo que yo oro, se trata de lo que Dios está haciendo. Así que si yo voy a orar, mi oración debe estar alineada con la voluntad de Dios. Si mi oración no está en línea con la voluntad de Dios, obviamente voy a tener oraciones no contestadas. ¿En qué terminó la liberación de Lot? Porque bueno, Abraham oró. Sin embargo, Dios dijo, bueno, no hay 10, pero voy a librar los poquitos que hay. Y dentro de los poquitos que hay, salió Lot, la esposa y las hijas, pero la esposa de Lot miró para atrás, llore, la perdimos. Esa no entró en la colada, pero porque no quiso, porque la iban a sacar. Ella decidió quedarse con Sodoma, decidió vivir apegada a este mundo. ¿En qué terminó la liberación de Lot? Porque uno dice, bueno, sí sirvió la intercesión de Abraham, vamos a ver si tuvo un buen efecto, un buen resultado, porque listo, digamos que la ciudad fue destruida, pero los poquitos justos que salieron, venga a ver si fueron bendecidos por haber salido. Génesis 19, 36 al 38. Dice, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, se acostaron con su papá porque lo emborracharon. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Cuál fue el resultado de la intercesión de que Abraham se le atravesara a Dios con sus consejerías? ¿Cuál fue el resultado? Dios dice, bueno, voy a sacar los justos que haya, pero la ciudad la destruyo, pero saco los justos. ¿Cómo terminó ese justo? Embarazando a sus 2 hijas y nacieron de aquí 2 naciones. ¿Cuál fue el resultado para Lot? Para Lot fue que sus hijas quedaron embarazadas de los moabitas y amonitas. Pero ¿cuál fue el resultado para Abraham de su oración? Porque él también tuvo resultados. Vamos a leerlo. ¿Quiénes fueron los moabitas y los amonitas para los hijos de este intercesor? De este hombre de Dios que ora tan sabiamente. ¿Cuáles fueron los resultados para él? Deuteronomio 23, 3 al 4. Dice la escritura, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. ¿De qué le sirvió la intercesión a don Abraham? Que su oración hizo que sus enemigos se aumentaran. Ahora tenía a los amonitas y a los moabitas en contra de él, dispuestos a maldecirlo, a él y a sus hijos, a su familia. ¿Le sirvió de algo su oración? ¿Por qué no? Porque no fue en perspectiva. Porque no fue una oración hecha en el Espíritu de Dios, fue una oración hecha en su carne. Y muchas veces nosotros creemos que es simplemente orar. No, no, no. Necesitamos aprender a orar en el Espíritu. Necesitamos aprender a orar con sabiduría. Necesitamos saber cómo es que pedimos a Dios. Cómo es que vemos a Dios. Malo el resultado. Listo. Les dije que les iba a dar 2 ejemplos. El primer ejemplo es de un hombre que no quiere que descienda fuego del cielo y consuma a las personas.
Les voy a dar un segundo ejemplo de un par de hombres que sí quieren que descienda fuego del cielo y que consuman las personas. La petición de Jacobo y Juan. Vamos a ver cómo es que oraban este par de hermanitos. Lucas 9, 51 al 56. Vamos a ver la oración de este par de hombres, discípulos de Cristo, discípulos del Señor, que se creían especiales, ¿no? Ellos creían que eran la rosca, o sea, los amiguis de Jesús. ¿Cómo orará un amiguis de Jesús? Pues vamos a mirar cómo oran los amiguis de Jesús. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, entonces aquí va la oración de este par de siervos de Dios Altísimo. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué tal la oración de estos amigos? ¿Cuál fue el problema con la oración de estos dos hombres? Vamos a mirar algunos aspectos. Primero, ellos no quieren orar, sino quieren dar órdenes. Versículo 54 dice: ¿quieres que mandemos? Oiga, ni siquiera quieren orar. Creo que a veces nosotros nos acercamos a Dios no a orar, sino a decirle qué es lo que tiene que hacer. A veces ni siquiera nos atrevemos a decirle a Dios qué queremos que haga, sino que empezamos a dar órdenes al viento. Y mandamos, y decretamos, y declaramos. ¿Cierto? ¿Quieres que mandemos? Ya se quieren ahorrar hasta la oración, ya no quieren ni orar. Nos pasa que a veces ya no queremos ni orar. Quisiéramos más bien decir que las cosas cambian y vamos a declarar que van a cambiar. ¿Sí? Eso ya no es oración. Perdieron la perspectiva. Porque ni siquiera están dependiendo de Dios en su oración. Están dependiendo de sus propias fuerzas, de su fe. Por tu fe lo lograrás. Entonces declara una palabra de fe y todo va a cambiar. Tremendo. Ellos quieren dar órdenes. ¿Quieres que mandemos? Como mandoncitos, ¿cierto? A veces venimos a Dios a orar de esa manera, como mandoncitos. Como que venimos a decirle a Dios: o me respondes o me respondes. O las cosas cambian o las cosas cambian. ¿O no? ¿En qué otra cosa falló el asunto? Vamos a mirar. Los hombres tienen una mala interpretación de la escritura y están basando su oración en una mala interpretación de la escritura. Vamos a leerlo. Verso 54. Como hizo Elías y los consuma. ¿Cuál es el detallito ahí? Que Elías no hizo descender fuego del cielo sobre las personas. Hizo descender fuego del cielo sobre las piedras. Pero ellos, ¿sobre qué quieren hacer descender fuego? Sobre las personas. Están haciendo su oración fuera de un contexto bíblico. A veces nuestra oración es muy sincera, pero es muy antibíblica. Porque no tenemos claros los conceptos de la palabra de Dios. Y cuando no tenemos claros los conceptos de la palabra de Dios, nuestra oración pierde la perspectiva. Terminamos haciendo oraciones totalmente anticristianas. Yo recuerdo el ejemplo que me puso mi Tavo hace muchos años, que él se puso a orar: Señor, que venga la paz mundial. Y el Señor le decía: ¿por qué me contradices si yo lo que he dicho es que vendrán guerras y rumores de guerras? Espere, entonces tengo que orar de otra manera. No es que no ore por la paz, claro, tengo que hacerlo, pero tengo que orar de otra manera. No puedo contradecir lo que ya Dios dijo que iba a pasar. Ay, Señor, que no hayan más pobres en el mundo. Perdón, él dijo: siempre habrán pobres en el mundo. Entonces, ¿por qué estoy contradiciendo lo que Dios dice con mi oración? Porque no estoy teniendo claro los conceptos de la palabra de Dios. Así que nuestra oración debe ser bíblica, pero bíblicamente bien interpretada. No solo bíblica, no solo recitar versículos fuera de su contexto, sino bíblicamente bien interpretada. A veces creo que perdemos de vista un poquito la perspectiva por esto. En tercer lugar, su oración se basa en intenciones personales de grandeza. Ellos están orando no para que Dios haga su voluntad, sino para que ellos resalten como: uy, si ve lo que hicimos, destruimos una ciudad de samaritanos. Tremendo, ¿no? Tan violentos.
Cuando nosotros declaramos, mire lo que sucedió. Eso de una vez los samaritanos quedaron hechos chicharrón. Qué lindos, ¿no? Para hacerles un monumento frente a la ciudad de Samaria. Juan y Santiago, los hombres que destruyeron a Samaria con el fuego del cielo. Mire lo que dice el verso 55. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No les estaba impulsando la buena fe, sino su propio patriotismo antisamaritano, porque ellos eran antisamaritanos. Su patriotismo era lo que los estaba impulsando. Oiga, ¿qué está impulsando nuestras oraciones en medio de estas marchas, en medio de estas manifestaciones que están pasando en nuestro país? ¿Qué nos está impulsando? ¿La palabra de Dios? ¿La voluntad de Dios? ¿O nos está impulsando nuestro patriotismo, cierto? Ya hasta los cristianos tienen la bandera al revés también. Cosa tan horrible. Estamos perdiendo de vista que nuestra oración debe ser bíblica, pero nuestra oración debe ser enfocada según el carácter de Dios. Debe estar enfocada de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a este mundo gobernado por Satanás y sus demonios. Perdemos de vista eso porque nuestras intenciones no son la voluntad de Dios, no es el corazón de Dios, no es el propósito de Dios. Así que el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Pregunta, ¿usted con qué espíritu está orando? ¿Usted está orando con resentimiento? ¿Usted está orando con amargura? ¿Usted está orando con afán? ¿Usted está orando con ansiedad? ¿Usted está orando con desespero? ¿Usted está orando con depresión? ¿Usted con qué está orando? Porque tal vez eso es lo que está encaminando su oración mal hecha. Una oración fuera de perspectiva, porque está orando con amargura, con resentimiento, con duda, con incredulidad. Cuando usted ora así, perdóneme, su oración no va a ser oída. No lo va a hacer. O va a ser muy mal enfocada, porque va a ser muy mal hecha. Porque usted va a terminar no orando, sino reclamando. Usted va a terminar no orando y confiando en Dios, sino exigiendo. La oración de los discípulos estaba enfocada también en los aspectos terrenales y no en los eternos. Verso 56. Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. A ver, señores, ustedes se desenfocaron un tricito. Yo no vine aquí como rey para arrancar a mis enemigos de un espadazo. Les bajo la cabeza de un solo viajado. No. Ellos estaban orando desde una perspectiva terrenal, humana. Le hago esa pregunta porque a veces los escucho orar y me preocupa. Yo a veces me meto en esos tiempos de oración, ustedes no se dan cuenta, y estoy pendiente, estoy escuchando y digo, Señor, estas oraciones son muy terrenales. No están basadas en lo eterno. Están enfocadas en el yo. Están enfocadas en este mundo. Están enfocadas en mi necesidad, en mí, en mi yo, y no en Dios. Y no en la perspectiva de Dios. No estamos orando desde la perspectiva de Dios, sino desde una perspectiva no solo humana, muchas veces humanista. No solo humana y humanista, sino muchas veces egoísta. Y pecamos contra Dios por eso. Aquí estos hombres estaban siendo egoístas porque como odiaban a los samaritanos, esta era la oportunidad que estábamos esperando, Señor. Ahora sí podemos hacer esa oración de liberación, esa oración de guerra. Ahora sí vamos a hacer esa oración de poder, que descienda fuego y consuma a samaritanos. Oiga, no. El Señor dice, no, a ver, ustedes están locos. Yo no vine aquí a destruir a gente, vine a salvarla, incluyéndolos a ustedes, señores. Dios no está pensando en la perdición del hombre, Dios está pensando en la salvación del hombre. Y perdóneme, cada uno toma sus decisiones y cada uno toma sus oportunidades y las aceptó o no en su vida. Dios a todo el mundo le ha dado oportunidad. Dios a todos ha dado oportunidad. Pero nosotros muchas veces desde nuestra perspectiva terrenal pensamos que Dios es injusto como Abraham lo estaba pensando. Y ahí es donde pecamos. ¿Qué principios extraemos de estas dos historias? Vamos a mirar. Yo quiero simplificarlo y pensar que la oración debe tener en cuenta tres aspectos esenciales para hacer una oración en perspectiva. Primero, conocer el carácter de Dios. Segundo, conocer mi propio carácter. Tercero, conocer el carácter del mundo, de la gente del mundo. Creo que una oración hecha en perspectiva necesita entender cómo piensa Dios, cómo pienso yo y cómo piensa el mundo para hacer la filtración de mi oración, para que mi oración no se salga de esos tres parámetros.
Pensémoslo en la práctica, por ejemplo, en la oración de Abraham. ¿Cuál fue el problema con la oración de Abraham? Primero, no conocía el carácter de Dios plenamente, que Dios es justo, que si Dios dijo que voy a acabar con algo, acabo con algo. ¿Sí o no? Dios no cambia de opinión. Cuando Dios dijo, usted se murió, se murió. Ay, pero mañana, espere mañana. No, es hoy. En el libro de la vida está escrito el día que cada uno va a vivir y el día que cada uno va a morir. Punto. Eso no va a cambiar. Aquí Dios dijo, Sodoma y Gomorra, no más. Hasta hoy, no va más. ¿Y qué debió haber entendido Abraham? Si Dios dijo que no más, pues no más. Porque Dios no está cambiando de opinión. Dios no necesita que yo le ayude a cambiar de opinión, porque a veces cuando Dios cambia de opinión, porque yo me puse a orar y a interceder y a decirle, Señor, es que no quiero morirme hoy, dame más vida. Y Dios le dice, bueno, te voy a dar 15 años más de vida, Ezequías. ¿Y para qué le sirvieron los 15 años más de vida? Para perderse. Entonces a veces un día más de vida fuera de la voluntad de Dios no es sino el día de perderme. Por eso Dios pone tiempos. Por eso dice que en las manos del Señor están nuestros tiempos. El creyente necesita aprender a conocer los tiempos de Dios. Eso es conocer la voluntad de Dios. Pero quien no conoce el carácter de Dios cree que Dios puede ser torcido de su brazo y podemos torcerle el brazo a Dios. No. Abraham desconocía su propia condición limitada. Él estaba tratando a Dios como si fuera ciego. ¿Y el ciego quién era? Él. Él era el ciego. Él creía que allá en Sodoma había tanta gente buena, tanta gente maravillosa. Él desconocía su propia ceguera, su propia sordera. Él desconocía su propia incredulidad. Él desconocía su propio egoísmo. Hermanos, y a veces nosotros oramos creyendo que nosotros estamos bien y que el que está mal es Dios. Como que el que la embarró fue Dios. Como que se le perdió algún detalle por ahí por el camino. No. Y Abraham desconocía el corazón de la gente de Sodoma. No solo no se conocía a él, sino que tampoco conocía a los paisanos. Tal vez iba de visita y de visita todos son muy lindos. Pero allá Don Lot era el que sabía cómo era que vivía esa gente. Ese sí sabía más o menos cómo es que eran los sodomitas, los sodomeños. Pensemos cuál fue el problema con la oración de los discípulos. Lo mismo, no conocían el carácter de Dios. No estaban entendiendo qué era lo que Dios estaba proponiendo enviando a Jesús como Salvador. Desconocían el espíritu con el que oraban. No sabían ni de qué espíritu eran. O sea, eso no sabían si eran cristianos, celotes, matones. Eso no sabían qué eran todavía. No sabían si eran discípulos o eran señores poderosos que podían mandar y con declarar y decretar. Con eso iban a cambiar todo. Ellos no sabían ni de qué espíritu eran. Y menos conocían la verdadera necesidad humana. Porque el hombre no necesita que lo achicharren. El hombre necesita que lo salve. Pero ellos no habían entendido eso. Ellos decían, no, la salvación es que hay que achicharrar a los enemigos, a los que no estén con nosotros, a esos los achicharramos. Ellos no conocían la condición humana, que esos samaritanos necesitaban igual de salvación que ellos. Los tres aspectos mencionados dan la clave para cuidar la perspectiva correcta en la oración. Pensemos cuál es la perspectiva correcta. Entonces, lo primero, oramos a un Dios que no puede negarse a sí mismo. No se le vaya a olvidar eso. Eso está en 2 de Timoteo 2:11. Dios no puede negarse a sí mismo. Yo no puedo orar en contra del carácter propio de Dios, porque entonces pierdo la perspectiva en la oración. Pongamos unos ejemplos de Dios no puede negarse. Yo no puedo decirle a Dios que bendiga a un pecador, porque Dios no comparte con el pecador, no oye al pecador. Dios aborrece el pecado y al pecador. Y yo tengo que acordarme de eso cuando voy a orar, por ejemplo, por alguien inconverso. ¿Cómo es que debo orar realmente por alguien inconverso? Ay, Señor, es que mi marido, que es bien borracho, degenerado y mujeriego, se quedó sin trabajo. Bendícelo, bendícelo, bendícelo. ¿Para qué? ¿Para que siga de mujeriego, borracho y degenerado? En vez de trátalo, trátalo, trátalo. Oiga, esa sería una oración mucho más sensata, ¿sí o no? Ahí es donde fallamos nosotros. Dios no puede negarse. Señor, mira, sí, yo sé que mi hijo se casó con una inconversa, él es cristiano de toda la vida. Señor, bendícelos, bendícelos. Únelos, Señor. Siempre tienen peleas, siempre tienen problemas, pero únelos, Señor. Dios no va a unir yugos desiguales. Punto. No lo va a hacer. Dios no puede negarse así
mismo. Dios no contradice la autoridad que Él ha puesto. Ejemplo, Señor, te pedimos por ese presidente que tú lo quites de ahí y pongas uno nuevo. ¿Qué le dijo Dios a Samuel que le dijera al pueblo? Porque ellos habían pedido rey. El día que me claméis acerca de vuestro rey que os habéis elegido, tengo orejas de pescado. No los voy a escuchar. Y entonces, ¿qué hacemos quejándonos? Mire cómo perdemos la perspectiva en la oración porque no entendemos. Si Dios al que puso. Dios no dice, ay, lo voy a quitar, lo voy a cambiar. Dios dijo, voy a quitar a Saúl y lo dejó 39 años más. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios lo ungió como rey y no dejó de ser rey. Aunque Dios dijo, lo voy a quitar, pero lo voy a quitar ahí se los dejo de todas formas para que se lo aguanten porque ustedes lo eligieron. Aguántenselo. Y no digan nada porque yo tengo orejas de pescado. No os oiré acerca del rey que ustedes eligieron. En segundo lugar, debemos conocer nuestro propio corazón. Entonces ya sabemos que Dios no cambia. Pero ¿y nosotros? No, nosotros sí cambiamos. Nosotros hoy decimos, Señor, te alabo porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi guardador. Al otro día le faltó el mercado. Dios, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué estoy así? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tenemos que aprender a conocernos también como seres humanos porque oramos desde lo que somos. Santiago 4, 1-4. Mire lo que dice la escritura. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites egoístas o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando yo oro desde un espíritu mundano, desde lo terrenal, me constituyo en enemigo de Dios. Ahora, ¿qué hace un enemigo pidiéndole favores a un amigo? No tiene ni sentido, ¿sí o no? Tremendo eso, pero eso hacemos muchas veces. Nos ponemos del lado del enemigo y desde ahí estamos orando. Estamos orando con duda, con incredulidad, con resentimiento, con amargura y estamos desde el lado de ¿quién? ¿Desde el de Dios? No. Y por eso nuestra oración muchas veces lo que queremos es tratar de inclinar hacia nuestros gustos personales, egoístas. Oiga, no se le olvide cuando usted ora, cómo es usted. Recuerde cómo es Dios, pero no se le olvide cómo es usted. No se le olvide, porque muchas veces estamos orando y decimos, Dios, yo estoy orando mal porque estoy orando egoístamente. Dios, yo estoy orando mal porque estoy no orando sino reclamando. Dios, estoy orando mal porque mire cómo soy. Eso nos va a ayudar a entrar en perspectiva. Nuestra oración en ese sentido, estamos hablando de estas tres cosas aquí, para ser sana debe tener un corazón purificado en la verdad de Dios. Quiere decir, el creyente necesita no solo conocerse a sí mismo, sino necesita disponerse a someterse a la voluntad de Dios para que su oración sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14-15, un texto bastante conocido. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo nos aseguramos la victoria en la oración? Sometiéndonos a la voluntad de Dios. Pero cuando yo oro no con un corazón sometido, sino que oro con un corazón rebelde, no voy a obtener las peticiones que le he hecho a Dios. Y en tercer lugar, las personas del mundo son gobernadas por el maligno. A veces estamos orando por los inconversos, oramos por personas no cristianas y estamos haciendo oraciones muy mal hechas porque no entendemos quiénes son ellos. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo debiera llorar por la gente del mundo? Por las personas no creyentes. Oiga, debo hacerlo con más sabiduría que nunca. Porque puedo estar pidiendo que Dios le dé más tiempo de vida a un violador.
que Dios le esté dando oportunidad de trabajo al ladrón y entonces el ladrón tiene un banco más grande que atracar, porque yo no estoy sabiendo cómo orar. Es importante que entienda cómo debo orar por una persona. Le dejo dos textos sobre este punto de cómo son las personas del mundo. Juan 8, 43 al 44 y Efesios 5, 5 al 10. Miren lo que dice Efesios, vamos a leer ese. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No lo tiene. Nadie os engañe con palabras vanas. O sea, no se dejen meter los dedos a la boca que sí, no, eso se va a salvar. No, perdónenme, el fornicario, el adúltero, no lo va a hacer. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque muchas veces nos ganamos la ira de Dios porque estamos tratando al inconverso como si fuera un creyente. Estamos orando por el inconverso como si fuera un creyente. A veces bendecimos más al inconverso que al creyente. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. A veces participamos con el pecador en su pecado por estar orando por él. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Oiga, tres palabras claves en nuestra oración. Bondad. Listo, está bien, Dios es bueno y podemos orar, pero también Dios es justo. Entonces nuestra oración también tiene que ser justa y verdad. Así que nuestra oración también debe ser de acuerdo a la verdad, a la palabra de Dios. La Escritura lo está corroborando. Comprobando lo que es agradable al Señor. Su oración y mi oración deben ser comprobadas. Debemos filtrar a ver si lo que estamos orando sí es conforme a la voluntad de Dios o no. Comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros debemos estar, Señor, mira mi oración, si está siendo de acuerdo a tu voluntad o no. Porque a veces tendemos a creernos más justos que Dios cuando vemos al mundo en caos y creemos que nosotros con nuestra oración vamos a arreglar el caos del mundo. No, el caos del mundo no se va a arreglar con oración. El caos del mundo se va a arreglar cuando el mundo se arrepienta y acepte que Jesús es el Señor y Salvador. Nuestro trabajo no es orar por el mundo, es predicarle al mundo. Dice llevar las buenas nuevas del evangelio, lo que la gente necesita. ¿Sabe por qué? Porque la gente no necesita un rey justo. La gente necesita ser justa, justificada. Porque en el milenio, Jesús, el rey justo, va a gobernar por 1000 años. Al final de los 1000 años va a salir Satanás, el tentador. ¿Y sabe qué va a hacer la multitud? Dice, y rodearon la ciudad a Gog y a Magog. Mejor dicho, casi todos se fueron en contra de quién? De ese gobierno justo. Y dice, y el Señor ahí sí va a mandar fuego del cielo. Y el Señor mandó fuego del cielo y los consumió. O sea que la gente no necesita un gobierno justo. La gente necesita ser justificada de su pecado. Necesita reconocer su injusticia y reconocer que el único justo es Cristo el Señor. Y aceptar al Salvador. Ay, Señor, por un presidente cristiano. Si Cristo en persona va a venir a gobernar y al final de los tiempos todo el mundo se va a ir en contra de él, ¿sirve un presidente cristiano? Perdóneme. Si un cristiano es un pelele al lado de Cristo en persona, gobernando. El problema no es el gobierno, el problema es el corazón del hombre. Sigue siendo el corazón del hombre. ¿Cómo orar en perspectiva? Ya vamos entonces yendo hacia el final de nuestra enseñanza al día de hoy. Jesús, el maestro, nos dejó su ejemplo y vamos a ver cómo es que oraba Jesús. Primero, orando por Pedro. Lucas 22, 31 al 32. Vamos a ver cómo oró Jesús por Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él está seguro que Dios escuchó y va a responder su oración. Pero su oración no contradijo la voluntad de Dios, porque Satanás viene primero y dice, oiga, Dios, ¿te puedo hacer una petición? Zarandeemos a Pedrito. Y Dios dice, bueno, sí, zarandeemos a Pedrito. Y Jesús viene y dice, Dios, no, ¿cómo se le ocurre que vamos a zarandear a Pedro? ¿Usted cómo le ocurre escucharle al diablo? Mire cómo el diablo le está pidiendo cosas malas. ¿Usted cómo es que permite eso, pobre Pedrito? Sí, así oró Jesús. No. Señor, yo te pido que no vayas a zarandear al pobre Pedro. No, tampoco.
¿Cómo oró Jesús? Yo he rogado que tu fe no falta. Dios, yo no puedo contradecir lo que tú ya decidiste. A Pedro los zarandean porque los zarandean. Pero Señor, te pido fortaleza para él, que su fe no falte, que no vaya a desmayar. Y confío tanto en ti, Señor, que yo sé que Pedro va a volver a confirmar a sus hermanos, a decirles, mire, el Señor tenía razón. Tremendo. Pero ¿cómo oramos nosotros? Señor, mira que mi hermano se sane. En vez de decir, Señor, es tu voluntad que mi hermano esté enfermo. Señor, si quieres, acompáñalo en medio de su enfermedad, fortalécelo, ayúdalo. No es simplemente llegar a orar y sánalo y sánalo y sánalo. Y porque es que yo digo, y porque es que yo clamo, y porque es que yo oré, porque es que yo creo, porque es que por mi fe. No, yo tengo que orar primero buscando la voluntad de Dios y orar con sabiduría. Jesús no contradijo al Padre de forma caprichosa. Orando por Lázaro. Juan 11, 40 al 42. Preste atención. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, le está hablando a Marta, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea que nos está hablando Jesús de una oración que hizo cuando le contaron que Lázaro estaba enfermo. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. ¿Por qué oró Jesús? Recordamos, para manifestar la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Vienen y le cuentan que Lázaro está enfermo. Él va y dice, Señor, ¿Lázaro vivirá? ¿Puedo orar por la sanidad de Lázaro? Dios le dice, no, no va a vivir, se va a morir. Y entonces Jesús dice, no, pero ¿cómo se le ocurre si es mi mejor amigo? Mi paisano con el que jugué piquis cuando chiquito. Pero si es mi amigo, si yo tengo poder para sanar, yo más bien declaro sanidad sobre él. ¿Sí? ¿Así oró Jesús? No. Ah, Padre, ¿se va a morir? ¿Y para que tú seas glorificado? Ah, bueno, entonces que tú seas glorificado. Y entonces el Padre le dijo, bueno, entonces venga, le cuento el resto de la historia. Va a esperar 2 días más, ¿dónde está? Cuando usted llegue allá, Lázaro ya lleva 4 días de muerto y entonces usted lo va a resucitar. Ah, mire que su oración fue ¿qué? Planeación eterna. Debemos convertir nuestra oración en planeación, en conocer los planes de Dios. Cuando nosotros en vez de orar conocemos los planes de Dios, nuestra oración se convierte en algo efectivo. Entonces cuando Jesús está frente a la tumba, dice, gracias por haberme oído. Su oración en ese momento se convirtió en ¿qué? En un milagro. ¿Pero por qué se convirtió en un milagro? Porque él conocía la voluntad de Dios primero. Porque muchas de nuestras oraciones no se convierten en un milagro, porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no se someten a la voluntad de Dios. Quiero leer esto que tengo acá. Este objetivo de perseguir la gloria de Dios en mi oración logró que Jesús esperara 1, 2 y se arriesgara. ¿Por qué? Porque Jesús esperó a que Lázaro de verdad se muriera bien muertecito. Y 2, logró que Jesús fuera a un sitio donde lo querían apedrear para matarlo. Cuando yo oro en perspectiva a la voluntad de Dios, yo estoy dispuesto a obedecer a Dios. Yo estoy dispuesto a tomar riesgos, a dar pasos de fe. ¿Pero por qué puedo dar pasos de fe? Porque estoy sometido a la voluntad de Dios primero. Mi oración no es solo oración. Mi oración también termina siendo un compromiso con Dios. Pilas, porque a veces oramos y nos comprometemos con Dios a confiar. Quiere decir que si usted oró por el recibo, usted se comprometió a esperar a que Dios le dé lo del recibo. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros, no? Oramos y salimos a buscar al gota a gota a ver si nos presta para el recibo. Ya no es para la gloria de Dios, es para la gloria del gota a gota. Y se queda con los intereses para más piedra, porque no estamos orando en perspectiva. La oración de Jesús en Getsemaní, Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús perseveró por una respuesta orando 3 veces. Mateo 26, 44 dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Preste atención.
Aunque la oración de Jesús fue insistente, su disposición a obedecer al Padre también fue insistente. Yo debo insistir más en la voluntad de Dios que en mi oración. Porque a veces insisto en la oración y Dios dice, bueno, les voy a dar lo que quieren. ¿Se acuerdan de ese salmo, no? Y les di lo que querían, pero no les fue para bendición, sino para maldición, para tropiezo. Porque a veces Dios responde, porque yo insisto, pero no es solo insistir. Yo debo insistir primero en la voluntad de Dios. Quiere decir que Jesús fue obediente, no caprichoso, porque a veces nuestras oraciones son ¿qué? Puro capricho, pura pataleta. Pilas con eso. Jesús orando por sus discípulos. Juan 17, 15 al 19. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué encontramos en esta oración? Primero, sensatez. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestras oraciones deben ser ¿qué? Sensatas. Señor, mi hijito, que lo acabo de enviar a la universidad, que son bien izquierdosos y socialistas y rebeldones y anarquistas y todo. Señor, te pido, Dios, que lo bendigas y que bendigas a sus profesores y a sus compañeros. Oiga, no, sea sensato. Señor, que este chino no se vaya a embrutecer allá. Eso es sensatez, porque ya sé lo que le va a pasar allá. Líbralo, libra su mente, libra su corazón, ayúdale a batallar, dale fuerzas, dale entendimiento, sabiduría. Ábrele los oíditos para que se dé cuenta. Eso es una oración sensata. Segundo, identificación, verso 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ellos no son del mundo porque yo tampoco soy del mundo. Nos identificamos. La oración debe tener identificación. Si yo voy a orar por un necesitado, que yo sé lo que es tener necesidad, entonces voy a orar con identificación. Señor, mira lo que puede estar viviendo mi hermano por su necesidad. Cuando yo he vivido algo difícil, puedo acompañar al otro en su necesidad a través de la oración. Listo, identificación. Tercero, objetividad, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire que Jesús no dice santifícalos, porque es como si Dios tiene que hacer todo el trabajo. No, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, santifíquelos a medida que ellos lean la Biblia. Santifícalos a medida que ellos obedezcan. Ah, ya, hay decisiones. Por eso hablamos de objetividad. El objetivo del Señor era que sus discípulos fueran santos, pero no porque por obra y gracia del Espíritu Santo iban a ser santos. Iban a ser santos ¿qué? A través de conocer las Escrituras, a través de estudiarlas, a través de predicarlas, a través de memorizarlas, a través de cantarlas, a través de vivirlas. Ah, no iban a ser santos solo ahí porque Dios dijo. No, había un proceso. A veces cuando oramos debemos orar por esos procesos. No es solo sana a mi hermano. Señor, enséñale a mi hermano en medio de su enfermedad lo que necesita aprender, que aprenda a confiar en ti, que aprenda a depender de ti, que aprenda a descansar en ti, que aprenda a reposar en tu presencia, que aproveche esa cama donde va a estar 3 y 4 y 5 días acostado para orar, para buscarte, para entregar su corazón, sus heridas, para sanarse, para aprender a orar, para que lea la Biblia, porque no la ha leído, entonces 20 días en la cama, usted alcanza a leer la Biblia. Eso es objetividad. Reciprocidad. Verso 18. Como tú me enviaste, yo los envío. ¿Qué es reciprocidad? Señor, yo sé que yo soy un resentido y amargado, pero sana el resentimiento y la amargura de mi hermanito. Yo un resentido amargado orando por otro resentido amargado. Primero ore por mí. Reciprocidad. Como tú me enviaste, o sea, porque yo fui enviado, los puedo enviar a ustedes. Porque yo he sido sanado, puedo orar por la sanidad de otros. Porque yo he sido provisto, puedo orar por la provisión de otros. Pero yo aguantando hambre y llorando por la necesidad de otro. Quiero orar en perspectiva, necesito trabajar en eso. Y finalmente, ejemplo, verso 19.
porque oramos de acuerdo al ejemplo también, a nuestra vivencia. Y por ellos yo, Jesús, me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando mi oración es una oración santa, cuando mi oración está basada en lo eterno, está basada en el carácter de Dios, entonces puedo orar por otros. Pero a veces oramos por otros y no somos capaces de orar por nosotros mismos. Oramos por otros y no cargamos ni con nuestra propia necesidad, porque no hemos aprendido a descansar en Dios y sí queremos que otros descansen en Dios, pero nosotros no. Absurdo, ¿cierto? Resumamos lo que acabamos de leer. La oración no debe contradecir ni el carácter ni la palabra de Dios. La oración siempre debe ser sometida a prueba de la voluntad de Dios. La oración debe ir acorde con una vida ejemplar. La oración requiere acciones concretas que las acompañen. La oración demanda un alto grado de sentido común. Y la oración es también negación de mis caprichos. Oiga, yo vengo a orar para rendirme a Dios. Eso es oración. Rendición. Concluimos. Una oración hecha en perspectiva respeta el carácter de Dios, se examina en su motivación e intención y se acomoda de acuerdo al beneficiario de la oración. La oración debe procurarse desde una perspectiva de Dios, es decir, debe surgir desde el corazón de Dios, pero también desde la intención del Espíritu de Dios. Y con ese texto termino. Romanos 8, 26 al 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, queremos tener una oración en perspectiva. Pidámosle, antes de orar, digámosle al Espíritu Santo, ayúdame a orar. Ayúdame en esta oración que voy a hacer. Espíritu Santo, guíame en esta oración que voy a hacer. Espíritu Santo, quiero depender de ti en esta oración que voy a hacer. Para evitar oraciones hechas en la carne. Para aprender a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es orar en lenguas, es orar con el entendimiento. Y con el entendimiento es con la conciencia de que necesito atender a la voz del Espíritu Santo que Él me va a decir. Ore así, pida así. Pidámosle al Espíritu Santo sabiduría para orar. El tema que traigo hoy ante ustedes, anhelando que nuestras oraciones cambien, anhelando que nuestras oraciones sean hechas con mayor sabiduría.